Dios les bendiga, chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarles en esta nueva entrega de esta serie Es Personal. Así es, espero que estén bien. Y bueno, ya hemos visto en esta serie dos razones por las cuales Jesús es personal con nosotros. La primera es que es personal porque conoce tu nombre. Y la segunda, es personal porque sabe lo que te importa. muy bien, entonces hoy veremos una tercera razón por la cual Jesús es personal con nosotros. Así que, sin más preámbulo, comencemos esta clase. Y hoy veremos la tercera razón por la cual Jesús es personal conmigo. Mi nombre es Joel. Y yo soy Lynn. Lynn, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué superhéroe te ha llamado mucho la atención? ¿Te gusta? Bueno, mi favorita es Capitán América. ¿Te gustan sus colores, cómo él actúa, que siempre defiende la justicia y porque carga un escudo? Sí. Bueno, a mí me gusta Pantera Negra. Sí. Sí, me gusta Pantera Negra porque este personaje no tuvo mucha publicidad, no fue creado tampoco por un experimento, sino que él sale en Marvel por un pequeño postcrédito que sale en una película también del Capitán América. Cierto. Termina y de repente lo vemos a él con su estatua de Pantera Negra y todos quedamos como que, ¿y quién eres tú? Luego va pasando el tiempo, los creadores sacan el tráiler, todos quedamos fascinados, enganchados. Ya todos queríamos verla. Ya todos queríamos ver, Sí. porque él era así, su vestimenta era negra, era totalmente diferente. Luego sale la película y yo sé que todo el mundo cuando salió estaba diciendo Wakanda por siempre. Sí, es verdad. Yo incluso ni siquiera sabía cómo se escribía Wakanda, pero me gusta. No, es cierto, a mí también me encantó esa película. Y lo que me gusta de este personaje es que tiene una gran historia de fondo. Pude entender por qué él actúa de tal manera, por qué lleva esos colores, incluso por qué defendía tanto a su familia. Creo que la historia de fondo es algo muy importante que cada uno de nosotros debemos entender. Sí, es cierto. La historia de fondo nos dice mucho de esa película porque si no, ¿cómo lo hubiésemos entendido? Y así con todas las películas, en realidad siempre necesitamos una historia de fondo para entender al personaje. Entonces, esto no solo pasa en las películas, sino que en la vida real también debemos conocer la historia de fondo de las personas, ¿no te parece? No, sí, tienes razón. Así podemos entender cada actitud o simplemente por qué él actúa de esa manera. Exacto, y en realidad nosotros podemos pensar que conocemos a alguien por las cosas que le gustan o porque, bueno, yo conozco a sus papás y listo. No, pero en realidad la historia de fondo es mucho más que eso. Siempre hay mucho más que contar y no solo por conocer a alguien lo que le gusta significa que la conoces totalmente. No, es algo súper importante y parece algo simple, pero en realidad no lo es. Porque tal vez lo vemos que a él le guste mucho el helado, pero no simplemente porque le gusta el helado, ya lo conozco de hace años. Debe haber una historia de fondo porque le gusta tanto. Exacto, y es importante que recordar que todos tenemos una historia de fondo. Todos tenemos una historia que no puede que todo el mundo la sepa, solo algunas personas o que ni siquiera nadie la sepa, solo tus papás. Entonces, es rara la vez cuando las personas cuentan su historia de fondo. Es extraño cuando las personas es como que dan a conocer su vida y dan a conocer como que más allá de lo que les gusta, ¿no te parece? Sí, incluso rara vez también consideramos esa historia de fondo, porque incluso puede suceder una situación y decimos, no, sucedió esto. No vemos lo que sucedió anteriormente. Exacto, por ejemplo, yo pienso que si uno consideraría más las historias de fondo sería mucho mejor todo. Por ejemplo, una vez que no pudiste llevar la tarea al colegio y la profesora simplemente te regaña y te pone 0. Pero si si la profesora conociera esa historia de fondo, ella entendiera que capaz se te fue la luz, que capaz tuviste una emergencia con tus padres y sería más comprensible todo.
¿no? Y también otro ejemplo básico que puede suceder en nuestra vida es que yo le escribí a un amigo, pero mi amigo no me contestó a los 2 días después. Y simplemente yo me molesto con él y nunca le pregunté. Pero eso es algo que tenemos que hacer, porque cuando yo le pregunté a él, él me dijo que había perdido su cargador de teléfono y estuvo con el teléfono apagado 2 días. Y simplemente por eso yo no me puedo haber molestado. Yo sigo siendo importante para él, pero que no me haya contestado en ese momento no significa que todo fue mal. Sí, exacto. Siempre hay que considerar la historia de fondo. Eso es algo muy importante. Muy bien, entonces se preguntarán cómo empezamos a conocer esa historia de fondo nosotros. ¿Cómo empezamos a hacerlo personal, así como Jesús lo hizo personal con todos? Y esto también se ve en la Biblia, en la historia de Jesús, no simplemente en una película que vimos. Exactamente hace como 2000 años, te voy a entrar en contexto para que entiendas la historia. Exactamente hace como 2000 años hubo un personaje que sin la historia de fondo de esta persona, Jesús se pudo conectar más con él, que es Zaqueo. Así es, en esta historia podemos conocer a Zaqueo como una persona que no era muy querida, que digamos. Era una persona que nadie de esa ciudad quería, ya que él era un cobrador de impuestos y en ese tiempo los cobradores de impuestos no se les quería nada, ya que ellos obligaban a los pobres a que les pagaran para mantener un estatus bueno o algo así. Entonces nadie quería a Zaqueo y todo el mundo conocía que era un cobrador de impuestos, pero no conocían su historia de fondo. Entonces Jesús en ese momento, como dijo Joel hace 2000 años atrás, Jesús fue a esta ciudad donde vivía Zaqueo y muchas personas empezaron a seguirlo. Imagínense la cantidad de personas que empezaron a seguirlo. Era ver a alguien famoso. Sí, exacto, él era como alguien famoso en ese momento. Pero Zaqueo increíblemente también quería verlo. Entonces él logró escalar un árbol y llegar hasta allá para verlo. Entonces, en todo ese momento, con todas esas personas, Jesús logró ver a Zaqueo. Imagínense, la multitud de personas, pero Jesús logró ver a Zaqueo. Él sabía que Zaqueo estaba ahí. No, y debe ser algo súper impresionante, porque en toda esa multitud, y él era pequeño también, Ajá. entonces me imagino que fue una gran idea montarse en un árbol, pero que Jesús caminara dentro de esa multitud y lo viera él directamente, tuvo que haber sido algo muy increíble, tuvo que tener un propósito con él. Exacto, es cierto. Jesús lo logró ver y le dijo que bajara de ese árbol para conocerlo mucho más. Entonces hizo que lo invitara a su casa. Y en la Biblia nos relata una parte que Jesús fue directamente con él. Lucas capítulo 19, versículos 5 y 6. Llegó Jesús a Zaqueo, le dijo: baja enseguida, que hoy pasaré tiempo en tu casa. Yo reconozco que eso hace aproximadamente 2 años era normal, que me autoinvitara para tu casa. Claro. Pero que se hiciera ahorita es algo extraño, ¿no? Porque lo estás haciendo sin invitación, es una persona desconocida para ti, pero famoso para los demás. Es un poco extraño. Sí. Pero a pesar de todo eso, Jesús quiso dar el paso directamente con él y fue directamente a su casa, a su lugar de confort. Yo imagino que a nuestras casas yo llego, yo me baño, me quito la ropa, me pongo mi chorro, me pongo cómodo. Claro. Y yo imagino que Jesús en ese momento, sentado en la sala y ve que yo estoy haciendo todo eso, imagino que yo le debo tener confianza. Claro, que no le va a tener confianza a Jesús. Yo lo invitaría a mi casa tranquilamente. Pero ¿sabes algo? Era raro en ese momento como que ver que Jesús quería compartir con Zaqueo, porque como ya dijimos era alguien malo. No era alguien querido, pues. Exacto, entonces a las personas les pareció muy extraño eso. Sí, pero bueno, no sé, es a veces raro eso, pero nosotros ver que Jesús se invitó a la casa de Zaqueo nos hace entender que él quería conocerlo más, porque como decía Joel, tu casa es ese lugar de confianza. Donde no es solo, eres tú mismo. exacto, no es solo en mi casa, no, sino que ahí puedes tener la manera de ser como tú quieras, viven tus padres. La persona que va a tu casa conoce cómo es tu vida, ya que de ahí depende tu vida. Debe ser una persona de máxima confianza. Por eso me sorprende lo que Jesús hizo en ese momento. Ahorita sería extraño, pero en ese momento imagino que fue algo
muy bueno, algo súper importante para Zaqueo que logró cambiar su vida. Sí, exacto. Y Jesús se invitó a la casa de Zaqueo porque quería ser personal con él, quería conocer esa historia de fondo. Entonces, así como Jesús fue personal con Zaqueo, que entró a su casa, Él también entra a nuestras vidas, ya que cuando vino al mundo, Él murió por nosotros. Y de esa manera nosotros permitimos que Él entre a nuestras vidas y que sea esa relación personal con Él también. Porque Jesús ya al entrar a nuestras vidas conoce quiénes somos, conoce toda esa historia de fondo. Es que incluso Él lo sabe, Él nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pero igual Él quiere que tú lo invites a su vida, quiere hacer un encuentro muy importante contigo, porque a pesar que Él conoce tu historia de fondo, Él te acepta tal y cual como tú eres. Exacto, entonces Jesús es personal contigo porque conoce tu historia. Conoce tu historia de fondo. Él quiere conocerte cada vez más. Es personal porque Jesús entiende tu historia. Parece una frase corta, pero tiene mucho que ver con esto. Ahora, ¿cómo podemos comenzar esto? ¿Cómo comenzamos a ser personal con Jesús? Muy fácil, dejándolo que Él entre a tu vida. Es algo muy sencillo. Puedes pedir ayuda a tu líder, a tu pequeño grupo de cuidado. Ese es un lugar confiable, que pueden entender tu historia sin juzgarte. Recuerda, Jesús dio el primer paso invitándose a Él directamente a su casa. No te vas a invitar directamente a la casa de tus amigos, pero puedes iniciar contando tu historia de fondo. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te sucedió simplemente ese día? Sí, es cierto. O sea, debemos tener en cuenta de que contar nuestra historia de fondo es muy importante. Entonces, vamos a empezar a intentarlo. Vamos a empezar a contar nuestra historia de fondo. No a una persona extraña o alguien que no acabamos de conocer. Bien. Exacto, no. Mira, hasta tu mejor amigo o mejor amiga puede que no conozcan tu historia de fondo. Entonces, sé intencional en acercarte a ella o a él para contarle tu historia de fondo. No solo vayan a jugar o exacto, o contarse cosas muy superficiales. Hay momentos donde puedes contar tu historia de fondo. De esa manera tendrás mucha más confianza con esa persona y ella te entenderá, puede que te ayude en muchas cosas, ya que nuestra historia de fondo pueden ser tantas cosas buenas como cosas malas que nos han pasado y que nos duele o todavía no superamos. Y al contarlas podemos como que desahogarnos con esa persona y entender que ella nos va a ayudar también y darle esa confianza que es muy importante. Es algo súper importante, la confianza que desarrolla y puedes desarrollarla tanto con tus amigos cercanos y con tu líder y con tu pequeño grupo de cuidado. Son esas partes fundamentales que nos ayudarán a crecer y a entender la historia de fondo de los demás. ¿Por qué actúan? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué no están felices? Cada pequeño detalle nos ayudará a conectarnos con ellos y si nos ayudan con ellos, nos ayudará a conectarnos un poco más con Jesús. Exacto. Entonces recuerda, tanto tú puedes contar tu historia de fondo como tú también puedes escuchar la historia de fondo de los demás y entenderlos. Cuando llegue alguien a contarte su historia de fondo, puedes ser intencional en escucharlo y en ayudarle en algún problema que tengas, que ella tiene. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser escuchado, también esa persona quiere que tú le escuches. Tienes que ser igualitario. Exacto. Es muy importante ser igual de intencional, tanto escuchando como contando tu historia de fondo. Y como decía Joel, el grupo de cuidado está para eso. Puedes conectarte con tus amigas del grupo, con tus amigos, para contar tu historia de fondo. ¿Qué te parece, Lynn, si terminamos la clase de hoy con oración? Cierra los ojos conmigo. Señor, gracias por este día. Gracias por darnos la enseñanza de hoy de conocer la historia de fondo de cada persona. Esto nos ayudará a acercarnos más a ti, Señor. Ayúdanos en cada momento que tengamos dificultades y estemos escuchando cada historia, Señor. Ayúdanos a tener esa compasión por cada historia y cuando estemos hablando nosotros. En Cristo Jesús, amén. Amén. Así que recuerda, es personal porque Jesús entiende tu historia. Entonces les dejaré una pregunta para que reflexionen y piensen en ella. Quiero que se pregunten qué es eso que la mayoría de personas no sabe sobre ti.
Vamos a ser intencionales en buscar a alguien de confianza, a tu mejor amigo o a tu líder y contarle esa cosa que puede ser tanto buena como mala, pero que no sabe sobre nosotros y que nos ayudaría a contarla. Yo la verdad voy a aplicar esto a mi vida. No, yo también, porque sé que hay cosas que tanto mi líder y mis amigos no saben de mí. Es algo súper importante porque ellos entenderán porque yo puedo estar de esa manera. Exacto, es importante decirlo. No, veo que esta entrega de Es Personal nos ha ayudado a entender un poco más por qué Jesús actuó de esa manera y nos enseña a nosotros que podemos conectarnos un poco más con nuestros amigos. Así que bueno, esto fue todo por la clase de hoy Es Personal. Nos veremos en la siguiente. Tal vez no estaremos Lin y yo aquí, pero estarán otras personas que los ayudarán a crecer día a día. Así es, chao.